Buen día, mi nombre es María Laura Muñoz y a nombre de quienes integramos la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado El Día a Día de las OSC, realizado gracias al apoyo otorgado por el INDESOL. La Alianza Fronteriza de Filantropía es una organización binacional que ofrece herramientas y oportunidades para fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y fundaciones que trabajan a lo largo de la frontera para que logren alcanzar su misión y mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios. A continuación, y para dar inicio a nuestro seminario, me permito presentarles a nuestro ponente del día de hoy, Carlos López Bosch. Carlos es licenciado en Filosofía y máster en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Cuenta con estudios en Antropología, diplomados en Mercadotecnia y Finanzas y diversos cursos nacionales e internacionales sobre dirección y administración de organizaciones no lucrativas, así como procuración de fondos. Ha sido miembro de patronatos y consejos directivos de varias organizaciones en las que también fue responsable de diversas campañas de procuración de fondos y de sus equipos de desarrollo. Se desempeñó como director de acciones de beneficencia en el patrimonio de la beneficencia pública de la Secretaría de Salud de 2001 a 2003 y se responsabilizó de la dirección general de dicha institución durante el 2004. Actualmente es socio fundador del despacho de capacitación y asesoría CID, Capacitación en Estrategia de Desarrollo SC, y asociado fundador de la Fundación Mexicana para la Sustentabilidad Social, AC. Es instructor y asesor de instituciones no lucrativas en las áreas de procuración de fondos, planeación estratégica y desarrollo institucional, así como asesor de empresas para establecer programas de responsabilidad social. Ha capacitado a personal de más de 1,500 organizaciones sociales en varios países. Pues bienvenido, Carlos, muchas gracias y pues adelante con tu presentación. Al contrario, muchísimas gracias, María Laura. Un saludo a todos, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este curso. Hoy vamos a hablar efectivamente, como nos hicieron un favor de presentarnos, sobre el día a día de una organización de la sociedad civil. Esto significa que vamos a hablar sobre algunos principios que tienen que ver con el manejo del desarrollo institucional. María Laura, perdón. Ay, me vas a matar. ¿Quieres volver a empezar? ¿Que no tenías abierta la presentación? A ver. Buen día, mi nombre es María Laura Muñoz y a nombre de quienes integramos la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos les doy la más cordial bienvenida a este seminario titulado El Día a Día de las OSC, realizado gracias al apoyo otorgado por el INDESOL. La Alianza Fronteriza de Filantropía es una organización binacional que ofrece herramientas y oportunidades para fortalecer las capacidades de las OSC y fundaciones que trabajan a lo largo de la frontera para que logren alcanzar su misión y mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios. Y a continuación, y para dar inicio a nuestro seminario, me permito presentarles a nuestro ponente del día de hoy, Carlos López Bosch. Carlos es licenciado en Filosofía y máster en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE, con estudios de Antropología, diplomados en Mercadotecnia y Finanzas, y diversos cursos nacionales e internacionales sobre dirección y administración de organizaciones no lucrativas, así como en procuración de fondos. Ha sido miembro de patronatos y de consejos de varias instituciones en las que también fue responsable de diversas campañas de procuración de fondos y de sus equipos de desarrollo. Se desempeñó como director de acciones de beneficencia del patrimonio de la beneficencia pública de la Secretaría de Salud y se responsabilizó de la dirección general de dicha institución durante el 2004. Es socio fundador del despacho de capacitación y asesoría CID, Capacitación en Estrategia de Desarrollo SC, y asociado fundador de la Fundación Mexicana para la Sustentabilidad Social, AC. Es instructor y asesor de instituciones no lucrativas en las áreas de procuración de fondos, planeación estratégica y desarrollo institucional, así como asesor de empresas para establecer programas de responsabilidad social. Ha capacitado a personal de más de 1,500 organizaciones sociales en varios países. Pues bueno, muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Te voy a dar el control del seminario para que puedas empezar con tu presentación. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, María Laura. Un saludo muy cordial a todos. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes a través de este medio para hablar de un tema que es básico para las organizaciones no lucrativas, que es el día a día. Cuando hablamos del día a día,
Estamos hablando de aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer en la vida cotidiana dentro de una organización de la sociedad civil para nuestra profesionalización. Muchas de ellas se identifican con lo que consideramos el desarrollo institucional. Y precisamente ese es el primer factor del que nosotros vamos a hablar, de desarrollo de organizaciones para convertirnos en verdaderas instituciones. Porque resulta que no es lo mismo una organización que una institución. Para ser una institución, ya veremos que hay una serie de características, hay una serie de requisitos que nosotros necesitamos cumplir y que nos van a ir permitiendo este crecimiento cualitativo que requieren nuestras organizaciones y que en última instancia requieren nuestras causas sociales para poder llevar a cabo nuestra misión o nuestro objeto social, como queramos definirlo, de la mejor manera. Otro factor, además del desarrollo institucional, es el de la estructura organizacional. Cuando hablamos de estructura en sistemas de administración y dirección, estamos hablando de las personas, de cómo organizar al factor humano o al recurso humano que se involucra dentro de las organizaciones. Recordemos que el factor humano o el recurso humano significa el recurso más importante que tenemos en cualquier tipo de organización. Esto es válido tanto para organizaciones de carácter lucrativo como para organizaciones de carácter no lucrativo como nosotros. Dado que la finalidad de una y otra realmente es diferente. En el caso de las organizaciones de carácter lucrativo, la finalidad se trata de generar los mayores recursos para dividir o para otorgar en dividendos a los accionistas de la empresa. En el caso de las organizaciones no lucrativas, aunque efectivamente buscamos tener recursos y en la medida de posibilidades, lo que podemos llamar de una forma amplia utilidades y de una forma mucho más propia remanentes, no se pelea con nuestro carácter de no lucrativo. Nosotros queremos tener recursos y queremos crecer en todo tipo de recursos para poder llevar a cabo nuestro trabajo de una mejor forma. Entonces, cuando hablamos de estructura organizacional, esto es válido para ambos tipos de instituciones. De la misma forma, otro factor que cada vez más significa un salto cualitativo dentro de las organizaciones es la dirección de desarrollo, el área de desarrollo. Vamos a hablar precisamente de esto en alguna de las láminas más adelante. De la misma forma, otro factor fundamental que nos permite, y que ya veremos las implicaciones que en el día a día tienen, pero que nos permite esta profesionalización o este desarrollo institucional de una organización de la sociedad civil, es contar con una planeación estratégica, con un plan estratégico, del cual también hablaremos más adelante. Y por último, el tema que vamos a abordar al finalizar la presentación es un tema que yo sé, en la experiencia que me ha tocado trabajar en los últimos 20 años con las organizaciones, es un tema que nos preocupa a todos y es un tema fundamental, que es el tema de la procuración de fondos, es decir, de la obtención de recursos filantrópicos, de la obtención de recursos de terceros, de otras personas, para poder nosotros financiar aquella labor que realizamos. También vamos a hablar de ello. Justamente estas 5 características que he señalado van a significar nuestro esquema de trabajo en los siguientes minutos. De esta forma vamos a hablar primero del desarrollo institucional. Cuando hablamos de desarrollo, entendemos desarrollo en términos generales como crecimiento. Pero ojo, no todo tipo de crecimiento es desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento a secas, crecimiento solamente esta noción, significa o se refiere más al aumento cuantitativo, es decir, a un crecimiento cuantitativo. Podemos decir que una organización, una institución, una empresa crecen cuando tienen mayores recursos, cuando tienen mayores beneficiarios, cuando tienen mayor personal, o cuando tienen mayores edificios, o tienen más dinero en la cuenta. Eso es crecimiento, pero no significa forzosamente desarrollo. El desarrollo es un crecimiento de carácter muy peculiar. El desarrollo en general y el desarrollo institucional en particular se refiere a un crecimiento de carácter cualitativo. Es decir, aquí no estamos señalando tanto
ese aumento de recursos externos como un crecimiento desde adentro de la organización. Es decir, esto significa que no todo desarrollo va aparejado de un crecimiento, pero no todo crecimiento va aparejado forzosamente de un desarrollo. El desarrollo significa el crecimiento en factores internos de la organización. Me voy a adelantar un poco para dejar más claro el concepto de desarrollo. El factor más importante, que ya señalábamos anteriormente, el factor más importante para poder hablar efectivamente de un verdadero desarrollo institucional, pues es el factor humano. Recordemos que el factor humano hace de él depende y hace depender de él el valor de los demás recursos, de los recursos materiales, de los recursos financieros, de los recursos tecnológicos de la organización. Ahora bien, tenemos que considerar que no es lo mismo una organización que ser una institución. Una organización, pues es simplemente en poner el orden de qué haces tú, qué hago yo, para cumplir una finalidad específica. Cuando estamos hablando de institución, también vamos a hablar de una serie de factores que van más allá de estar organizados. Una institución, a diferencia de una organización, tiene que ver más con factores más profundos como la permanencia en el tiempo, como que las organizaciones trasciendan a las personas que la fundaron o que trabajan en ella, que la trasciendan en el tiempo, pero también que la trasciendan en profundidad, de tal forma que una institución va a durar no solo en tiempo más que nosotros, sino también va a ser mucho más amplio que un proyecto personal. Sabemos que muchas de nuestras organizaciones comienzan a partir de una buena idea o de la identificación de una necesidad social. Esto, por ejemplo, lo vemos muy claramente en las organizaciones sociales que se generan en nuestro país, por ejemplo, o en otros países, tales como, voy a poner un ejemplo, yo tengo un hijo, una persona tiene un hijo que tiene una necesidad especial, tal como, se me ocurre, síndrome de Down, o tal como parálisis cerebral, y resulta que en nuestra comunidad no existe ninguna organización que pueda apoyar para resolver este problema, para resolver esta condición, o para ayudar a mejorar las condiciones de vida de mi hijo que vive con esta condición. Entonces, pues normalmente la madre, el padre de estos niños que tienen necesidades especiales generan un proyecto personal para dar esa calidad de vida a las personas con esa condición. Y van pasando los años y efectivamente aquella organización va creciendo, pero llega un momento en que los propios fundadores o las propias personas que crearon o dirigieron, trabajaron en esta organización, resulta que van creciendo, lo cual es lógico, o resulta que van perdiendo, por así decirlo, van perdiendo este crecimiento que tuvieron al inicio, este boom inicial, y aquella organización de pronto llega un momento en que tiene una crisis. La típica crisis, por ejemplo, que viven las organizaciones no lucrativas, es a la muerte de los fundadores. Muchas organizaciones, y hemos visto ejemplos importantes, lamentables, pero importantes, de organizaciones que empezaron efectivamente creciendo y empezaron dando resultados para la solución de problemas sociales en un mercado específico de beneficiarios, es decir, en un grupo de personas que requieren nuestros servicios, pero que cuando muere el fundador ya no hay quien las continúe. Eso era a lo mejor muy buena, pero era una organización. Era un proyecto personal o un proyecto de un grupo de personas, pero no podemos hablar de que sea una verdadera institución. Para ser institución, tiene que garantizarse la permanencia de esa organización o de ese proyecto en el tiempo. Por otro lado, hay que considerar, en esta etapa introductoria, hay que considerar que nuestras organizaciones, como lo decía yo hace un momento, realmente tienen que manejarse, dado que en su operación se realiza de la misma forma que en el caso de las empresas. En el caso, es decir, de las instituciones o de las organizaciones de carácter comercial o lucrativo.
Lo único que distamos, lo único que nos diferencia a las organizaciones no lucrativas y lucrativas, lo decíamos, es el fin último para el que se utilizan los recursos. Repito, para el caso de las organizaciones lucrativas o empresas, lo que solemos llamar empresas o empresas comerciales, esta finalidad es la generación de recursos para las utilidades, para los dividendos. En el caso de nuestras organizaciones, para la reinversión en la propia labor, en el propio trabajo que realizamos. De tal manera que nosotros nos podemos llamar, como lo que podemos ver en la pantalla, como empresas de alta rentabilidad social. A mí me gusta esta definición, porque por un lado señala que somos empresas, que tenemos que ser manejadas como empresas y que tenemos que ser administradas por los mismos estándares de calidad, de servicio al cliente y de búsqueda de rentabilidad que una empresa, aunque ya lo hemos dicho, la finalidad sea distinta. Yo creo que una figura que explica bastante bien el papel que nosotros jugamos en la sociedad es el de los fiduciarios. El fiduciario, lo voy a explicar lo más sencillamente que pueda, entendiendo que no todas las personas que me están escuchando, incluso yo mismo tampoco, somos ni abogados ni financieros, no conocemos este concepto de fiduciario, no estamos tan familiarizados. Los fiduciarios son aquellas instituciones, aquellas organizaciones que hacen cumplir un contrato que se llama el contrato de fideicomiso. Un fideicomiso es un contrato que se establece entre dos sujetos, es decir, entre por ejemplo, una institución fiduciaria, tal como un banco, y a lo mejor una persona física, como yo, en el cual yo quiero determinar el destino de un recurso para un fin específico en el futuro. Por ejemplo, yo tengo un hijo hoy y quiero garantizar que mi hijo estudie a la universidad al cabo de 18 años, dentro de 18 años. Tengo varias opciones para hacer con ese dinero. Puedo esconderlo debajo del colchón, puedo irlo a meter a una cuenta de banco, puedo meterlo a una cuenta de inversión. En estos casos que he señalado, la verdad es que el riesgo es que el recurso se pierda. El recurso porque tuve una emergencia o porque perdió valor el dinero, si lo tengo debajo del colchón, etcétera, perdió valor o simplemente desapareció cuando mi hijo cumpla los 18 años. Por lo cual justamente para evitar lo cual, existen figuras como la del fideicomiso. En el fideicomiso, ya les decía yo, es un contrato de carácter legal que se establece como un fiduciario para el cumplimiento de un fin específico. Ya les decía que mi hijo estudia en la universidad dentro de 18 años, se acaba de nacer el día de hoy. El fiduciario firma este contrato y con este contrato se compromete a dos cosas fundamentales. La número uno, que el recurso llegue a la finalidad para lo cual se estableció en el contrato. En el caso del ejemplo que he señalado, bueno, pues que cuando mi hijo cumpla los 18 años, se le entregue ese recurso. En el otro caso, el otro compromiso, el segundo compromiso que establece el fiduciario es no solo el que el recurso llegue, sino administrar el recurso. ¿Qué significa esto de administración del recurso? Significa hacer que ese recurso valga lo más posible. Si el fiduciario no estuviera cumpliendo con una de estas dos finalidades, es decir, que el recurso llegue a su finalidad y que el recurso valga más, que el recurso haya sido adecuadamente administrado, el fiduciario estaría cometiendo un fraude, estaría defraudando la confianza, en este caso mía, de la persona que fue y estableció el contrato con el fiduciario, con el banco, para cumplir esas dos finalidades, para que aquello cumpliera la finalidad para la cual fue establecido. Esta figura, les decía yo, a mí me sirve mucho y me sirve para reflexionar, se las comparto a ustedes para que les pueda servir para lo mismo, en el papel que nosotros jugamos como organizaciones de la sociedad civil en la sociedad. Nosotros somos fiduciarios sociales. Fíjense ustedes, cuando nos otorgan un donativo, cuando nosotros nos dan un donativo, o la aportación de un patrocinador, o los recursos que obtenemos a través de un proyecto productivo, entonces esos recursos no podemos decir que nos pertenezcan a nosotros, de la misma forma
como el banco, en el caso del ejemplo del fideicomiso que trataba, tampoco puede decir que el recurso que yo voy y dejo en el banco para mi hijo le pertenezca a él. Solamente es el administrador. El administrador que cumple, exactamente igual que el banco en el ejemplo, nosotros cumplimos las dos finalidades que hemos señalado. A saber, en primer lugar, que esos recursos lleguen a su fin y segundo, que esos recursos valgan más. El dueño del recurso, por lo tanto, el dueño del donativo, el que tiene la propiedad sobre el donativo, sobre el patrocinio y en general sobre todos los recursos que nosotros recibimos de cualquier fuente en una organización de la sociedad civil, son recursos que le pertenecen al beneficiario. El beneficiario es el verdadero dueño, el beneficiario tiene la propiedad. Es decir, los niños, las personas de la tercera edad, los beneficiarios, aquellos que reciben el beneficio de nuestro trabajo social. Nosotros, por lo tanto, ya les decía, somos administradores. Si dejásemos de cumplir cualquiera de las dos finalidades, que el recurso llegue a su fin, a su dueño, que es el beneficiario, o bien, si nosotros no hacemos que ese recurso valga más, estaríamos haciendo lo mismo que el banco, que no le permite hacer llegar los recursos a su dueño, a mi hijo en el caso del ejemplo. Es decir, estaríamos cometiendo un fraude social. De la misma forma, cuando hablamos de desarrollo institucional, uno de los factores que distinguen este desarrollo institucional del simple crecimiento, tal como lo señalábamos, es el énfasis en este crecimiento cualitativo a largo plazo. Es decir, no preocuparnos tanto por el mañana inmediato, por ejemplo, por las próximas cuentas, a pagar, o por los sueldos, por los salarios, que yo sé, todos los que hemos vivido la realidad de las organizaciones no lucrativas, sabemos que bueno, pues esto es una angustia, es una preocupación fundamental y diaria. Si nosotros nos preocupamos solamente por el corto plazo, lo máximo que vamos a lograr resolver es ese corto plazo. En cambio, si nosotros hacemos tal como se señala en la lámina, el énfasis en el desarrollo a largo plazo, es decir, en un crecimiento sostenido, en un crecimiento cuantitativo y cualitativo sostenido a largo plazo, si nosotros nos preocupamos por la institucionalización de nuestras organizaciones, es decir, una vez más, en este desarrollo a largo plazo, el corto plazo se va solucionando de una manera, por así decirlo, automática, de una manera secundaria. Así pues, nuestra preocupación fundamental, repito, debe ser este crecimiento cualitativo a largo plazo o desarrollo a largo plazo. Con esto tenemos las 5 características de la primera preocupación o del primer rubro que tenemos que cuidar en el día a día de las organizaciones no lucrativas, que es el desarrollo institucional. Vamos a pasar al segundo. Pero antes quisiera hacer una última consideración con respecto al tema de desarrollo institucional. Y es que los recursos, sobre todo aquellos recursos filantrópicos que nosotros conseguimos a través, ya lo decía, de donativos, patrocinios, etc., los recursos significan un medio. Los recursos, recordemos, como organizaciones de la sociedad civil, no son nuestro fin. Aunque sean una preocupación básica del día a día, los recursos no son aquello para lo que estamos. Es decir, nosotros no somos buscadores de dinero. Nuestra finalidad no es crecer solamente en recursos financieros, o en recursos materiales, o en recursos tecnológicos. Nuestra verdadera preocupación debe ser el cumplimiento de lo que llamamos nuestra misión. Es decir, nuestro objeto social, o, dicho de otra forma, como se suele decir en términos de filosofía institucional en planeación estratégica, nuestra razón de ser. Aquello para lo cual nuestra organización fue creada y que nos distingue de las demás instituciones. Ahora sí vamos a pasar al segundo punto, que es el de la estructura organizacional.
no solo se requiere trabajar por el desarrollo institucional, sino además, como señalábamos ya en los 5 puntos iniciales, se requiere que estemos organizados para poder llevar a cabo ese trabajo en desarrollo institucional o buscar ese crecimiento del que hablamos. Normalmente, la estructura organizacional, la estructura de personal que tenemos en nuestras organizaciones, en nuestro tipo de instituciones, es justamente como se muestra en la pantalla. Normalmente estoy utilizando el caso que es el mayor caso, al menos en la realidad mexicana, pero se comparte con muchos otros países, que es el de una asociación civil. Esto también puede ser válido para otro tipo de organizaciones, tales como las instituciones de asistencia privada u otras figuras que existen tanto en países como México como en otras naciones, pero que cambian quizá del nombre, pero no de las funciones. Entonces, en una estructura organizacional, ya decía, una asociación civil, que es quizá el caso paradigmático de México, porque son la mayoría de las instituciones que existen, la estructura organizacional es tal como se muestra ahí. Tenemos una asamblea de asociados. Esta asamblea de asociados es el órgano supremo. Esto se establece en el Código Civil de la Federación, en los códigos civiles estatales, así como en los propios estatutos de las asociaciones. La asamblea de asociados delega las funciones de gobierno en un consejo directivo. Este consejo directivo es el famoso consejo, que está formado por un presidente, un vicepresidente en algunos casos, un tesorero, un secretario. Este consejo directivo, ya les decía, lleva a cabo en el día a día las funciones de gobierno que estatutariamente y legalmente tiene como responsabilidad la Asamblea de Asociados. Y es la cara más visible siempre de la institución. En muchas organizaciones, lo cual significa también un importante salto, un importante avance en el desarrollo institucional, se ha logrado, además de un consejo directivo, contar con un patronato. Este patronato, por ejemplo, en el caso de las instituciones de asistencia privada, no aplica de la misma forma, puesto que justamente lo que llamamos asamblea de asociados en las asociaciones civiles es lo que se llama patronato en las IAPs. En el caso de las asociaciones civiles, además del consejo directivo, tal como se muestra en la pantalla, puede haber de manera paralela y para el apoyo del consejo directivo puede pensarse y puede hacerse la creación de un patronato. Ya hablaremos de las funciones de este patronato, que tienen como especial finalidad la búsqueda o el apoyo para la búsqueda de recursos para nuestro crecimiento. Del consejo directivo depende, de forma directa y de una manera de staff, depende la estructura operativa. Cuando hablamos de la estructura operativa, estamos hablando de todas las personas que trabajan en la organización. Desde el director general, directores de área, según sea el tamaño de la institución, dirección o coordinación de desarrollo, otro tipo de coordinaciones de carácter operativo, hasta cualquier persona que tenga cualquier tipo de función en la organización. En las siguientes láminas vamos a ir hablando precisamente de cada una de estos niveles orgánicos, de esta estructura organizacional, y vamos a empezar, por lo tanto, con la Asamblea de Asociados. Como les decía, la Asamblea de Asociados se establece, según marca la ley, en la propia acta constitutiva de la organización. Y se establece como el órgano supremo de gobierno, es decir, los principales responsables de llevar a cabo la función de la organización, así como de dar la cara a la sociedad por lo que hace esta organización, por el manejo de los recursos, por la transparencia, por la rendición de cuentas, etc. Sus funciones, como ya lo señalaba, se prevén tanto en el acta constitutiva de la propia asociación, así como en la ley que rige a las asociaciones. En el caso de las asociaciones civiles, ya lo hemos dicho, los códigos civiles. En el caso de las instituciones de asistencia privada, pues son las leyes de asistencia privada locales. Esta asamblea de asociados, como ya lo había dicho en la lámina anterior, delega sus responsabilidades funcionales de dirección en lo que llamamos, y justamente de allí su nombre, el consejo directivo.
Con esto tenemos cuáles son las principales tareas o las principales funciones que tiene que llevar a cabo una asamblea de asociados. Pero como también hemos señalado que el consejo directivo es quien cumple en el día a día esas funciones, vamos a hablar entonces en la siguiente lámina de las responsabilidades del consejo directivo. Un consejo directivo tiene funciones en tres áreas fundamentales de una organización que son básicas también para ir midiendo el desarrollo institucional de las organizaciones. Por un lado, tienen funciones en cuanto a la planeación estratégica. Llamamos planeación estratégica a este método que utilizamos para visualizar el futuro de mi organización y también para ir inventando los medios para lograr ese futuro que visualizo. Hemos oído hablar desde los años 70, básicamente la planeación estratégica es un concepto de inicios de los años 70 que tuvo su gran boom en finales de los años 90, finales de los años 80, principios de los años 90, y que tiene como finalidad, ya les digo, dar herramientas a través de un proceso específico, de una metodología específica, a cualquier tipo de organizaciones para ir mejorando, para ir logrando sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. En cuanto a planeación estratégica, por lo tanto, las responsabilidades del consejo directivo son, en primer lugar, definir y monitorear lo que llamamos la filosofía institucional. La filosofía institucional, como su nombre nos puede ir señalando, es la ideología que da vida, me gusta decirlo así, que anima a nuestra organización. Es decir, son aquellos principios organizacionales o institucionales, o en el caso de las empresas que también aplican, corporativos, que van haciendo que la institución no solamente sea una institución que lleva a cabo una tarea, sino que lo hace por una finalidad ulterior y más profunda específica. En el caso de esta filosofía institucional, específicamente lo que tiene que definir y monitorear, tal como se señala el consejo directivo, son tres instrumentos: la misión, los valores y la visión institucional. Cuando hablamos de misión, estamos hablando de aquel enunciado, de aquel principio o enunciado o frase, como quieran ustedes llamarle, que define la razón de ser misma de la organización, que define el papel específico que nosotros jugamos en la sociedad y que nos distingue de las otras organizaciones. Esa misión se desglosa en una serie de principios. Esos principios son lo que llamamos valores. Justamente son lo equivalente, por así decirlo, a los principios de una persona. Los valores son, por lo tanto, los principios o máximas organizacionales que no se discuten en la vida diaria, que están allí y que deben de permear no solo nuestro trabajo interno, sino también aquel valor que nosotros generamos para nuestros beneficiarios y para nuestros donantes, así como para toda la sociedad a la que le tenemos que entregar cuentas. La tercera herramienta que existe dentro de la filosofía institucional es la visión. La visión es ese futuro, ya decía yo al definir la planeación estratégica, ese futuro al cual nosotros deseamos llegar. La visión nos habla ya no tanto de quiénes somos, como en el caso de la misión y los valores, sino quiénes queremos ser. Tiene un fuerte componente de carácter aspiracional, de carácter motivacional. Las organizaciones tenemos, pues, cuando hacemos planeación estratégica, tenemos que partir de aquello que somos, nuestra misión y nuestros valores, y establecer de la misma forma una visión. Y es responsabilidad de ello el consejo directivo. De la misma forma como define y monitorea la filosofía institucional, tiene que definir los principales objetivos y metas que se tienen que cumplir organizacional o institucionalmente. Esos objetivos y metas se refieren a los que queremos lograr para cumplir esa visión, así como a la cuantificación de esos objetivos, es decir,
ya no solo el objetivo en términos generales, sino cómo vamos a medir el cumplimiento de ese objetivo. En la mayoría de los sistemas o de las metodologías de planeación estratégica, a esta medición de los objetivos los llamamos meta. Cuidado, porque hay en algunas escuelas o algunas metodologías de planeación que invierten los términos. Al final no es importante si les llamamos objetivos o metas. Lo importante es tener ambas. Tener claro los que queremos lograr y cómo los vamos a medir. Por ejemplo, un caso que quizá es muy generalizado, muy universal y que todos hemos vivido, y si quieren hasta un poco chusco, es el típico caso de cuando uno lleva a cabo una dieta a nivel personal. Cuando tú haces una dieta, cuando dices quiero cumplir una dieta porque quiero bajar de peso, entonces estableces tu objetivo, quiero bajar de peso como tal. Pero ese objetivo por sí mismo no nos ayuda o no nos motiva a la acción, tanto como si nosotros le ponemos un medidor mucho más corto, mucho más manejable, como es el de una meta. Por ejemplo, no es lo mismo simplemente quiero bajar de peso que quiero bajar 1 kilo por semana. Es mucho más fácil, aunque sea en el fondo lo mismo, bajar 1 kilo por semana que simplemente bajar de peso. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ya les digo, no importa tanto a cuál le llamemos objetivo y a cuál meta, lo importante es que tengamos ambas. Recuerden que aquí hay otro tema, cuando hablamos de objetivos y metas hay otro tema muy importante, que es el tema de los indicadores. Para que yo pueda establecer metas y para que yo pueda cumplir con mis metas, requiero de ir midiendo antes y después esas metas. Exactamente igual como en la dieta. Si yo quiero saber si bajé de peso, lo primero que tendría que hacer sería pesarme antes de iniciar la dieta, para posteriormente saber las siguientes semanas si bajé el kilo que me propuse como meta o no. Como ven, todo esto de la planeación estratégica, ya hablaremos de ello un poquito más adelante, es algo que realizamos nosotros de forma natural, pero cuando estamos implementándolo en las organizaciones, lo estamos formalizando a través de una metodología. Ya hablaremos de ello más adelante, puesto que hemos señalado que esto es otra característica del desarrollo institucional en el día a día de las organizaciones de la sociedad civil. De la misma forma, el Consejo Directivo establece las principales políticas de administración de la organización. Esto es, las políticas de personal, cómo vamos a manejar a las personas que trabajan, al factor humano de nuestras organizaciones, y también aquellas políticas que tienen que ver con la administración del resto de los recursos, a saber, recursos financieros, recursos materiales y recursos tecnológicos. Recordemos que cuando hablamos de políticas, como su nombre lo dice, estamos hablando de normatividad. Estamos hablando de las principales normas o leyes internas que rigen, por ejemplo, en un caso el manejo del factor humano, del personal, y en otro caso el manejo del resto de los recursos. El Consejo Directivo, como máximo órgano de gobierno en el cual la Asamblea de Asociados delega su trabajo, tiene que establecer estas políticas. Y por último, el control y el seguimiento. ¿Qué control y seguimiento debe dar un Consejo Directivo? En primer lugar, tiene que seleccionar y tiene que reclutar al director general. El director general va a ser el principal responsable operativo. Él tiene que integrar el resto de los recursos operativos de la organización para llegar a los principales objetivos y finalmente para cumplir la meta. De allí la importancia de que sea el Consejo Directivo el que nombra, es decir, el que selecciona y recluta al director general. De la misma forma le compete al Consejo Directivo controlar y dar seguimiento a los planes de trabajo. Una organización que está buscando diariamente su desarrollo institucional es una organización que debe de contar con planes de trabajo, que tiene que contar con un catálogo de actividades perfiladas, con un responsable, por lo menos, y un tiempo límite cada una de esas actividades. Y bueno, precisamente el control, dar control y dar seguimiento, es decir, ver si esas actividades se están cumpliendo, cómo se están cumpliendo, y en el caso de que no se cumplan, pues saber por qué no se están cumpliendo y qué tenemos que hacer para cumplirlas. Es
justamente lo que llamamos control y seguimiento de planes de trabajo. Y eso es una función primordial también del Consejo Directivo. Así como, por último, le corresponde al Consejo Directivo el tema de controlar la aplicación del resto de los recursos. Es decir, la administración de recursos materiales y financieros. Vamos a hablar ahora de las responsabilidades de este órgano que hemos señalado paralelamente como un staff de apoyo al Consejo Directivo, que es el patronato. Recuerden que aquí estamos hablando no del patronato de las IAPs, cuyas funciones se identificarían más con las del Consejo Directivo de una AC que hemos señalado anteriormente, sino del patronato como este órgano, que no es de carácter legal, en el caso de las asociaciones civiles, sino este órgano que nosotros creamos para apoyarnos en la búsqueda de recursos. Y precisamente su principal función, que señalamos aquí como primera, es la de generar recursos para nuestra organización, buscando o promoviendo donativos. De la misma forma, ellos, los patronos, el patronato, aporta contactos para la obtención del resto de los recursos. Recursos de carácter financiero, ya hemos dicho donativos, patrocinios, aportaciones, recursos materiales, todo aquello que es tangible dentro de nuestra organización, recursos humanos, es decir, las personas que trabajan en la organización, y los recursos tecnológicos, que son una serie de recursos intangibles que también, con los que también contamos en la organización. Por ejemplo, en recurso tecnológico quizá con el que todos estemos más familiarizados y que en este mismo momento estamos utilizando ustedes y yo, es el software. Este es un recurso de carácter tecnológico, pero hay una infinidad de recursos tecnológicos, a lo mejor incluso más ocultos, como por ejemplo el propio conocimiento que se va sumando en una organización, lo que podemos llamar un conocimiento institucional, o dicho de otra forma, la experiencia que hacemos para el cumplimiento de nuestra misión. Eso también son recursos de carácter tecnológico. También le corresponde al patronato establecer relaciones de carácter social, es decir, hacer PR, hacer relaciones públicas, que beneficien representando a la institución, es decir, dando la cara cuando se requiera para la institución. Estas relaciones sociales que se buscan en el patronato, ya veremos que se les da seguimiento desde el interior de la organización. Los miembros del patronato también contribuyen con ideas y trabajo, es decir, contribuyen con su propio conocimiento o bien con su propio tiempo a través de tareas específicas que les podemos pedir. Esto, dicho de otra forma, estas responsabilidades del patronato que yo he explicado con estos conceptos, en las culturas anglosajonas se suelen definir por algunos asesores, sobre todo en el área de fundraising o de procuración de fondos, se suelen definir, y así se explica el perfil de un patronato, de un miembro del patronato, perdón, con lo que les llamamos las 4 Ws o las 4 Ws. En inglés, esas 4 Ws son wealth, que se traduciría literalmente como riqueza, pero se refiere a la capacidad económica del patrono, o al menos a la solvencia económica. Es dificilísimo que una persona pueda conseguir recursos para una institución si no tiene resueltas sus propias necesidades económicas. Entonces requerimos pues cierta capacidad económica mínima. Desde luego, si tenemos un patrono con una mayor capacidad económica, esa riqueza puede derramar en la propia institución a través de sus aportaciones como patrono. La primera característica que buscamos pues en un patrono es capacidad o por lo menos solvencia económica. Una segunda, dicho con otra de estos Ws en este sistema, es el llamado weight. Weight se traduce literalmente como peso y no se refiere a otra cosa sino al peso o prestigio social. En los patronatos queremos personas prestigiadas, porque son, ya lo hemos dicho, personas que nos van a representar, que nos van a abrir puertas y que van a hacer relaciones públicas por nuestra institución. Para ello, pues, se requiere que tengan
cierto conocimiento, cierto prestigio social, por lo menos en el medio en el que se desempeña. Por otro lado, la tercera W es la que se define como wisdom. Wisdom, que podemos traducir como sabiduría o conocimiento, se refiere a que sean personas que conozcan por lo menos su área de trabajo. Es decir, que puedan aportar a nuestra institución esa tecnología o ese conocimiento con el que ellos cuentan. Y la cuarta W es la que llamamos work. Work, que se traduce como trabajo, y es precisamente la cuarta aportación que señalan estos sistemas y que nos dicen qué tienen que dar los patronos a la institución. Es decir, que aporten su tiempo, que aporten en la medida de sus posibilidades trabajo. Ese trabajo puede ser para cualquier finalidad específica de apoyo a la organización. Buscaríamos, en términos ideales, que un cumpliera con esas, más fácil encontrar, por ejemplo, una persona que tenga capacidad económica y que tenga peso o prestigio social y que al mismo tiempo nos pueda aportar trabajo o conocimiento. O no forzosamente una persona que tiene un gran conocimiento en un área tiene capacidad económica. Pero entonces les podemos pedir que nos aporten por lo menos una de ellas. Es decir, a lo mejor no busquemos patronos que tengan las 4 Ws, pero sí busquemos patronos que por lo menos tengan una, de tal forma que contemos en nuestro patronato con las 4, aunque sean diferentes personas. Esas son, les digo, las que pueden leer ustedes en diferentes manuales, en diferentes libros, o escuchar en varias conferencias. Yo he añadido una, esta es la que yo digo que es mi quinta W, que es el will. Es decir, y que a mí me parece, fíjense, la más importante de todas. Esta es la voluntad, este es el compromiso, es el querer realizar el trabajo. Este sí, el will, el compromiso, la capacidad de comprometerse con nuestra labor, esta sí la tienen que tener todos los miembros del patronato. Mientras que la capacidad económica, el prestigio social, el conocimiento o el trabajo pueden ser de alguno aisladamente, el will, la voluntad, el compromiso, es fundamental que sea de todas las personas que conforman el patronato. Si no tenemos patronos comprometidos, no tenemos un patronato funcional. Esta es, yo hace ya muchos años me enfrento pues diariamente a la realidad de las organizaciones, del día a día, como le hemos llamado a esta presentación de las organizaciones no lucrativas, y quizá uno de los mayores problemas que los que me topo yo en las organizaciones, en las instituciones que tengo oportunidad de conocer, es la falta de compromiso, la falta de will, la falta de voluntad de los patronos, de los miembros de los patronatos, como también ocurre incluso en los consejos, lamentablemente, en los consejos directivos, la falta de voluntad, la falta de compromiso de las personas en nuestra misión, en nuestra causa. Esto hace que nuestros patronatos y nuestros consejos sean poco funcionales. Con esto tenemos cuál es la labor de un patrón. Hablando de la estructura organizacional, hablando también de consejos, de patronos, pero también de las personas operativas que trabajan en una organización, a mí muchas veces me preguntan, ¿cuál es el perfil que tenemos nosotros que buscar en una persona o en un equipo de trabajo? Llámese consejo directivo, llámese patronato, llámese director, personal operativo o incluso voluntarios. ¿Cuáles son el perfil que tenemos que buscar? ¿Cómo medir el perfil que tenemos que buscar? Hay un esquema muy conocido, y que se presenta también en diversos sistemas, que tiene dos variables, y es un sistema de matriz, con dos variables. Una variable, tal como lo podemos ver en la pantalla, son las capacidades, es decir, todas aquellas cosas que puede hacer una persona por un equipo de trabajo o por una organización. Pero también hay otro renglón u otro eje, el eje horizontal de esta matriz que llamamos compromiso. Esto se refiere a la capacidad de las personas de comprometerse con nuestra causa. Fíjense, esta matriz va a ser un juego que nos va a señalar qué pasa si tenemos nosotros a personas con
buenas capacidades y que además tienen la capacidad o que estamos viendo que se comprometen. Es decir, que tienen capacidades como, por ejemplo, conocimiento, aptitudes, etcétera, pero también pueden comprometerse con nuestra organización. Esas son las personas que buscamos en las organizaciones en primerísimo lugar y son las que llamamos dinámicas. Queremos que nuestro personal sea dinámico, queremos gente que sea gente capaz y gente comprometida. Y estas son, pues, el ideal. Existen otros que son las personas que tienen un alto compromiso, personas muy entusiastas por nuestra labor, personas muy entusiastas por nuestra misión, pero que desgraciadamente no cuentan con las capacidades o con las aptitudes necesarias para comprometerse en nuestro trabajo. Esto es lo que nosotros llamamos volátil. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos personal volátil? Es decir, personal comprometido y entusiasta, pero poco capacitado. Pues precisamente lo que tenemos que hacer es darle las herramientas para ir mejorando en su perfil de aptitudes. O lo que es lo mismo, capacitar a la gente. Los programas de capacitación, ya sean presenciales o virtuales como este, nos van ayudando a que las personas puedan aumentar sus capacidades y esas capacidades vayan aparejadas a su capacidad de compromiso. ¿Qué pasa cuando tenemos, vamos a la tercera parte de la matriz, qué pasa cuando nosotros tenemos gente muy capaz, gente con grandes aptitudes, gente que tiene gran conocimiento en una o varias áreas, pero no tienen capacidad de compromiso? Eso es a lo que llamamos personas estáticas. Eso es lo que llamamos dentro de esta matriz estatismo. ¿Qué se hace con las personas estáticas? ¿Cuál es nuestro reto con las personas estáticas? ¿O cómo le quitamos los estáticos y los volvemos dinámicos? Bueno, pues esto se hace a través, si ya los tenemos, como decía yo, capacitados, son personas con aptitudes, pero no con compromiso, lo que tenemos que hacer es motivarlas. De tal forma que de estáticas pasen a ser dinámicas, como en el caso anterior, de volátiles queremos que sean dinámicas. Y tenemos un cuarto espacio en la matriz, un cuarto espacio, que son las personas que no tienen ni capacidades ni compromiso. Y esto, y su nombre por sí mismo explica qué es lo que tenemos que hacer, son lo que llamamos excluyentes. Es decir, son las personas que no queremos en las organizaciones. Y esto vale tanto para las organizaciones no lucrativas como para las empresas o organizaciones lucrativas. Una persona que no tiene la capacidad o la aptitud y tampoco tiene el compromiso, tampoco quiere, tampoco tiene ese will del que hablábamos antes, es una persona que difícilmente vamos a volver dinámica. Mientras que las personas volátiles, decíamos, se vuelven dinámicas a través de la capacitación y las personas estáticas se vuelven dinámicas a través de la motivación, las personas que no tienen ni compromiso ni tienen capacidad, es decir, las personas excluyentes, son personas que difícilmente vamos a lograr que sean dinámicas. Entonces, son las personas sobre las cuales debemos de considerar su permanencia a largo plazo en la institución. Esto, yo les digo, se cumple en cualquiera de los casos. Si queremos, también nos sirve esta matriz para hacer la evaluación de dónde está nuestro personal en las organizaciones. Hoy por hoy, ¿cómo está nuestro personal? Podemos hacer este análisis uno por uno del personal que tenemos en las organizaciones. Esta persona que trabaja conmigo, fulano de tal, etcétera, ¿cómo está en cuanto a capacidades y cómo está en cuanto a compromiso? Y ya podemos ver dónde se ubica en la matriz y qué tenemos que hacer para que esa persona se considere dinámica. Voy a tomar un poco de agua, perdón, denme un segundo. Bien, perdón, continuamos. Vamos a hablar ahora de un área que ya señalábamos anteriormente. Es un área que yo les decía que cada vez es más importante y cada vez yo me doy cuenta más que significa un verdadero salto en el desarrollo, es decir, un verdadero salto cualitativo al interior de las organizaciones de la sociedad civil, que es el área de desarrollo. Esta área de desarrollo aquí le estoy llamando dirección.
pero no tiene por qué ser forzosamente una dirección, también puede ser un equipo o una coordinación. Para cualquiera de los casos, los factores que voy a señalar a continuación se cumplen. Una dirección o una coordinación de desarrollo, en primer lugar, su primera preocupación tiene que ser la generación de recursos. Llamamos dirección de desarrollo, o área de desarrollo, justamente a aquellas personas que trabajan dentro de la organización para obtener más y mejores recursos para la organización. Esta generación de recursos puede ser, ya les decía, como hablábamos en casos anteriores, en el patronato específicamente, puede ser de cualquier tipo de recursos. Quiero señalar, y esto es conforme a la definición de una de las asociaciones más importantes en el mundo de procuración de fondos, que es la AFP o Association of Fundraising Professionals, una organización que aunque tiene capítulos en varios países del mundo, incluyendo en México, tiene su sede principal en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta asociación define la labor de dirección de desarrollo como aquel proceso mediante el cual una organización da a conocer su misión a otras personas y en la medida en que da a conocer esa misión, consigue los recursos o como consecuencia de dar a conocer esa misión, de la promoción de su misión, consigue los recursos para la institución. Me parece que esa es una muy buena definición para explicar cuáles son las funciones de esta dirección o esta área, esta coordinación o como quieran llamarle, de desarrollo. Una de las condiciones que nosotros tenemos que pedir fundamentales a la dirección, a la coordinación o al área de desarrollo es el ser profesionales en las estrategias. Si queremos hablar de instituciones verdaderamente desarrolladas, ya lo decíamos, ser desarrollado es prácticamente equivalente o sinónimo de ser profesional. Por lo tanto, tenemos que pedirles a esta área de desarrollo que en sus estrategias de procuración de fondos, en su estrategia o en su plan de fundraising, sean profesionales. De la misma forma, tenemos que exigir, o podemos exigir al área de desarrollo, que lleven a cabo una operación económica, desde la noción misma de economía, que se entiende como hacer mucho con poco, o lo que es lo mismo, satisfacer el mayor número de necesidades con el menor número de recursos. Esto para nuestras organizaciones es fundamental. Si para cualquier empresa esto valdría, para cualquier tipo de organización esto vale, con mucha mayor razón para instituciones del sector social, para instituciones del sector no lucrativo o del tercer sector, puesto que nuestras organizaciones, las necesidades son prácticamente infinitas y los recursos son mucho más escasos. Entonces, esta máxima se vuelve especialmente importante en nuestras instituciones. Tenemos que hacer, y específicamente la Dirección de Desarrollo, tenemos que hacer mucho con poco. Acciones que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo, tales como eventos, campañas o cualquier otro tipo de actividad que desempeñen para el cumplimiento de esta función de generar recursos a través de la promoción de la misión, tiene que hacerse de una manera económica. Es decir, haciendo mucho o dando satisfacción a muchas necesidades con el menor número de recursos, con poco. De la misma forma, ellos se involucran en la planeación, específicamente en la planeación de las fuentes de recursos, es decir, de dónde van a salir esos recursos que van a buscar y también de los métodos o programas para cumplir esa búsqueda de recursos, que es lo que llamamos en procuración de fondos, en fundraising, campañas. Y por último, la Dirección de Desarrollo debe dar seguimiento a los prospectos que el patronato propone, hablándolo como la figura que definíamos anteriormente, que el patronato propone a la institución. Estos prospectos son aquellas personas que pueden ser donantes, o aquellas empresas, aquellas corporaciones, o programas de gobierno, etcétera, que un patrono encuentra y que nos viene y nos dice a la organización, mira, encontré la posibilidad de conseguir recursos
a través pues, de este grupo de personas, de esta empresa, etc. El seguimiento a estos prospectos le corresponde, le compete al área de desarrollo. Con esto estamos casi completando el tema de la estructura operativa. Sin embargo, nos está faltando todavía el voluntariado. El voluntariado, prácticamente en el sector social, en el sector no lucrativo, todos hemos oído hablar de voluntariado o de alguna forma todos nos hemos involucrado con voluntarios. ¿Quiénes son los voluntarios? Los voluntarios son aquellas personas que trabajan para nuestra institución o para el cumplimiento de nuestra misión o para nuestras causas, pero no lo hacen de una forma remunerada. Es decir, no le pagamos un sueldo, no le pagamos una remuneración económica, no le damos una remuneración económica a cambio del trabajo que están llevando a cabo, sino que lo hacen, como se dice vulgarmente y coloquialmente, por amor al arte. En realidad, más que por amor al arte, es por amor a la misión, por amor a la causa, por amor a aquel trabajo que le da sentido a nuestra organización. De esta forma, nuestros voluntarios son los donantes más importantes de la institución. ¿Por qué los más importantes? Pues porque nos dan algo mucho más valioso que $1.000.000. Yo les suelo preguntar, cuando doy estos temas de una manera presencial, yo les suelo preguntar, y te invito a ti que hagas la reflexión, ¿cómo tratarías a un donante que te da $1.000.000? Hombre, pues yo creo que todos buscaríamos realmente cuidar a ese donante, buscaríamos que ese donante esté contento y que ese donante permanezca lo más en el tiempo posible. Bueno, pues fíjate tú que los voluntarios nos dan algo mucho más valioso que el donante del $1.000.000. Se están dando a sí mismos, están otorgando, nos están aportando su tiempo y nos están aportando su trabajo, sus propias personas. Por lo tanto, debemos de tratarlos pues como lo que son, verdaderos donantes. Y verdaderos donantes, y pues ya les digo, que nos otorgan aquello que es más importante. ¿Por qué hay organizaciones que tienen voluntarios y por qué hay otras que no? ¿Por qué en tantas organizaciones se han empezado programas de voluntariado y no funcionan? Yo mismo conozco, y seguramente ustedes tendrán experiencia también, de conocer personas que han trabajado como voluntarias y que de pronto dejan de serlo. Y es más, una persona que deja de ser voluntaria normalmente no quiere volver a serlo, ni en esa organización ni en ninguna otra. ¿Por qué? Pues porque no se ha establecido algo que es fundamental, que yo llamo un contrato moral o contrato psicológico, como quieran llamarlo. Ese contrato moral o psicológico responde a dos preguntas específicas. ¿Qué le dan específicamente los voluntarios a la organización? Es decir, ¿qué les vamos a pedir nosotros a los voluntarios como tareas específicas y como responsabilidades y funciones específicas y concretas dentro de la institución? Y esa es la primera pregunta del contrato moral. Y la segunda de ellas es, nosotros, ¿qué le vamos a dar a cambio a los voluntarios? Ustedes podrán decirme, oye, pero ¿cómo que les damos a cambio? Si son voluntarios, no les tenemos que dar nada. Yo a esto les respondería, el hecho de que nosotros no les remuneremos económicamente a esos voluntarios no quiere decir que no les demos nada. Les damos una serie de cosas que satisfacen a los voluntarios, quizá a veces mucho más que una remuneración económica. Por ejemplo, cuando les damos una responsabilidad específica dentro de la organización o cuando les permitimos, a través de nuestra institución, de nuestra labor, de nuestra misión, cumplir valores morales, sociales, sentirse útiles, aportar aquello que tienen. Así pues, el contrato moral es un juego entre ambas preguntas. ¿Qué les van a dar ellos a la institución? ¿Qué les vamos a dar nosotros a cambio? Y yo les recomendaría a ustedes, y esto es basado en mi propia experiencia, así como en la experiencia de muchas organizaciones que han trabajado exitosamente o no con voluntariado. Si no tenemos respondidas estas dos preguntas, ¿qué les vamos a pedir específicamente a los voluntarios? ¿Qué les vamos a dar a cambio?
entonces no estamos preparados para tener un voluntariado. Todavía no estamos preparados para tener un voluntariado. Cuando logremos responderlas, en cambio, entonces podremos empezar a generar un programa de voluntariado. Como les decía, hay muchos voluntarios, yo conozco a varios, o ex voluntarios, mejor dicho, personas que han trabajado de manera voluntaria, es decir, no remuneradamente, para organizaciones de cualquier índole. Y estas personas que trabajaban como voluntarios y que dejan de serlo, cuando yo he investigado por qué lo hacen, por qué de pronto dejan de trabajar o de colaborar con las organizaciones, nosotros podríamos pensar que no, pues es que a lo mejor les dimos mucho trabajo. Fíjense qué curioso. Estas personas, la respuesta que nos suelen dar es justo la contraria. Dejan de ser voluntarios, o se cansan de ser voluntarios, o se cansan de colaborar, o no quieren ya más colaborar con esta organización o con alguna otra, porque no cuentan con un trabajo, porque no cuentan con responsabilidades. Como lo suelo decir, quizá de una manera, pues de una manera chusca, pero al mismo tiempo dramática, ¿no? Los tenemos allí sentados para cuando se nos ofrecen las Coca-Colas. Y eso es grave, y no solo es grave, sino que también desvirtúa el trabajo voluntario, hace que las personas se cansen y se marchen. De tal forma que si queremos nosotros hacer que los voluntarios permanezcan en el tiempo como estos donantes más importantes,